Buenas noches nuevamente con todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy, 2 de octubre, vamos a iniciar con el curso de EKG que está realizando IFMCA a través del IFMCA-UNC a través del Comité de Educación Médica SCOMI. Y bueno, vamos a iniciar con la ponencia titulada Anatomía y Fisiología del Corazón orientado al EKG, para lo cual contamos con la colaboración de Arturo Gallardo Llanos, quien es pasante del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional de Salud Ramiro Priale Priale en Huancayo, Perú, ayudante de cátedra en el curso Morfofisiología 1 de la Universidad Nacional de Cajamarca, estudiante de Medicina Humana de sexto año de la Universidad Nacional de Cajamarca, a quien damos la bienvenida y agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación para hacer posible esta actividad. Buenas noches, Arturo, bienvenido. Hola Rosario, ¿qué tal? Buenas noches chicos a todos los presentes y bueno, agradeciendo la oportunidad de poder empezar este curso para SCOMI de IFMCA, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y me vas confirmando cuando se empiece a visualizar, por favor. Ya se ve, ¿cierto? Sí, sí se puede ver. Ya, perfecto. Si es que en algún momento se queda la pantalla en blanco o dejo de hablar, me mandas un mensaje, por favor, porque a veces tengo la conexión medio inestable, sobre todo estas horas que se hace un poquito más inestable que de costumbre. ¿Ah? Listo. Ya, gracias Rosario. Bueno, nuevamente buenas noches a todos chicos. Tenemos aproximadamente unos 40-45 minutos para la revisión de este tema. Si bien es cierto, la anatomía y la fisiología del corazón por sí son dos temas amplios, por no decir menos, hoy vamos a orientar todo ese conocimiento hacia una introducción básica para entender algunas bases bueno, que serán dadas en la siguiente exposición sobre el electrocardiograma, ¿no? Entonces, ahí ustedes están viendo un corazón, lo más académicamente dibujable, por decirlo así. Y entre tantas consideraciones y entre tantas concepciones, podríamos decir que el corazón es una bomba de doble presión y succión que es autoadaptable, y esto es una de las características más importantes que deberíamos recordar, autoadaptable, ¿ok? Cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. Y ahí hay que hacer una consideración también. Si bien es cierto, envían sangre a todo el organismo, lo que es más importante aquí recordar es que dentro de esta sangre están los nutrientes. Entonces, la función no solo es bombear sangre o bombear un medio líquido, sino también hacer llegar todos los nutrientes necesarios a todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Y es que es así que, por ejemplo, en el momento de la sístole, cuando las válvulas aórticas, que posteriormente vamos a ver, van a tapar o van a cerrar el nacimiento de las arterias coronarias, en ese momento, por ejemplo, en ese momento de la sístole, solo el 20% de la nutrición se puede completar, ¿ya? Solo el 20%. Sin embargo, ya cuando empieza la diástole, la sangre sí va hacia las arterias coronarias y es ahí donde se completa el 80% de la nutrición, ¿ya? Entonces, si en algún momento nos preguntan cuál de los dos momentos, ya sea la sístole o la diástole, aportan mayor nutrición al organismo, pues la respuesta sería durante la diástole, ¿no? El corazón se divide en dos cavidades, bueno, son cuatro cavidades, ¿verdad? Pero se dividen en dos mitades, un corazón derecho y un corazón izquierdo, que cada una de ellas tienen ciertas particularidades que deberíamos recordar y mencionar. Por ejemplo, en un corazón derecho lo que vamos a recibir o lo que recibe el corazón derecho es sangre oxigenada o desoxigenada. Me imagino que en sus casos me están diciendo sangre con poco oxígeno, ¿verdad? Sangre desoxigenada. Muy bien. ¿A través de qué? ¿Cuáles son las que, o qué estructuras son las que ayudan a que esta sangre desoxigenada llegue? Pues la vena cava superior más la vena cava inferior, ¿verdad?
y este corazón pues la va a bombear a través del tronco pulmonar hacia los pulmones, valga la redundancia, para su posterior oxigenación. Y es así que al corazón izquierdo ya llega sangre, pero con mayor contenido de oxígeno, ¿verdad? Sangre oxigenada. ¿Y a través de qué estructuras? Pues a través de venas pulmonares, de las cuatro venas pulmonares, ¿verdad? Muy bien. Entonces llega el corazón por las cuatro venas pulmonares y el corazón cumple su función de bomba y envía esta sangre a la aorta para su posterior distribución general. Entonces, cuatro cavidades, dos aurículas izquierda-derecha, dos ventrículos izquierdo-derecho, las orejuelas, bueno, solo para mencionar, ¿no? Las orejuelas, si bien es cierto, nos podrían causar alguna patología, sí, nos podrían causar alguna patología. Por ejemplo, eh, en este caso, las orejuelas a veces llegan a coleccionar sangre, o sea, hay residuo de sangre y se genera una éstasis, y esta éstasis posteriormente podrías, bueno, se ha evidenciado que pueden llegar a ocasionar algunos accidentes cerebrovasculares, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ok? Seguimos con la anatomía del corazón. Vamos a verlo primero desde fuera hacia adentro, ¿ok? Lo más sucinto posible para que nos pueda ayudar, sobre todo a ubicarnos. Nuestro corazón, ahí, bueno, ustedes están viendo la imagen, vamos a sacar un pedacito y vamos a encontrar una pared con tres capas, ¿ok? Desde el interior hacia lo exterior, el endocardio, el miocardio o músculo cardíaco y finalmente el epicardio, ¿ok? Entonces, el endocardio es una capa delgada, es la capa más interna y se compone de dos estructuras adicionales. El endotelio, ¿ok? El endotelio más el tejido conectivo subendotelial. Tejido conectivo subendotelial. Muy bien. Y esto sobre todo lo que hace es el revestimiento de las cavidades internas de nuestro corazón. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, continuamos con el miocardio. El miocardio, músculo cardíaco, lo más importante, podríamos decir, la capa más gruesa, la más importante. Tiene una distribución helicoidal sobre todo, y esto es lo que se le llama el músculo cardíaco. ¿Ok? Este es el músculo cardíaco. Ahora, ya para el epicardio, nosotros vamos a ver eh, que, por ejemplo, tiene estructuras, ¿no? Como el mesotelio, y este mesotelio se va a formar a partir de ¿qué? A partir de la lámina visceral del pericardio seroso, ¿ya? Que lo podemos ver por aquí. Entonces, yo quiero que quede claro en esta parte del epicardio. Por ejemplo, nosotros tenemos una capa que cubre, aparte de esto, tenemos una capa que cubre al corazón que se llama el pericardio, que ya ustedes ya lo deben saber. Entonces, a veces hay complicaciones, ¿no? Por ejemplo, un taponamiento cardíaco, una pericarditis, y ahí deberíamos recordar el líquido pericárdico, ¿ok? El líquido pericárdico y sobre todo el contenido, el valor normal, el volumen normal de este líquido pericárdico, nos mencionan pues que es de 10 a 50 cc, ¿ya? Importante. Muy bien. Entonces, el corazón, visto desde afuera, tiene pues, tiene vértice, tiene una base, tiene cuatro caras, tiene cuatro bordas, entonces anatómicamente es un mundo describirla, ¿no? O sea, cada partecita tiene impresiones, tiene surcos, tiene un montón de cosas. Antes de olvidarme, nunca tenemos que o sea, nunca tenemos que dejar de lado la, el esqueleto fibroso del corazón. Y ahí lo vamos a poner por aquí porque no quiero olvidarme de esto antes de continuar, porque es importante. El esqueleto fibroso del corazón se va a componer de cuatro anillos fibrosos, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Son cuatro anillos, son trígonos fibrosos, izquierdos y derechos, un izquierdo, un derecho, trígonos fibrosos, ¿de acuerdo? Eh, y porciones membranosas, tanto del tabique interauricular, o sea, forman parte de estas porciones, y del tabique interventricular.
yo quiero que de acá, si algo vamos a recordar, porque los nombres pueden ser tediosos después, que entendamos esto, que cumple la función de un aislante eléctrico, ¿ok? Quiero que recordemos eso, que cumple la función de un aislante eléctrico. Porque esta es una formación que es el trígono, ¿ok? El trígono fibroso cumple la función de un aislante eléctrico. ¿Y para qué? Para que el impulso cardíaco que vamos a ver posteriormente, que esa energía, que esa electricidad que está en la aurícula, no pase hacia el ventrículo de una manera, por así decirla, una manera desordenada, ¿ok? Entonces es un aislante eléctrico. Recordemos eso. Vamos a continuar entonces con nuestra descripción. El vértice del corazón, ¿sí? No he querido hacer muy grande la exposición. El vértice del corazón por lo general está compuesta pues por la porción inferolateral del ventrículo izquierdo, ¿ya? Recordamos eso y tiene una relación importante. Posteriormente a este vértice, posteriormente está el quinto espacio intercostal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica nos podría importar del vértice? Por ejemplo, el famoso choque de puntas, ¿ya? El famoso choque de puntas. Ese famoso choque de puntas es el ruido que ocasiona el cierre de la válvula mitral, pero justo en el vértice, ¿ok? Justo en el vértice, en el quinto espacio intercostal, si ustedes ponen su estetoscopio, justo en ese punto, el sonido que va a causar o el ruido de ese cierre de esa válvula es un ruido máximo, ¿ya? Ese es el famoso choque de puntas. ¿Qué más? Este vértice va a pertenecer inmóvil en todo el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo vamos a ver posteriormente también, si no nos preocupemos. Ahora, la base. La base, pues, particularmente, o para resumir, es la cara posterior del corazón, ¿ok? Compuesta más que todo del atrio izquierdo, ¿ya? El atrio izquierdo, con una partecita pequeñita del atrio derecho también. Lo que aquí tiene una relación importante, sí, que tiene una orientación. Muy bien. Tiene una orientación hacia la T6 y la T9, ¿de acuerdo? Y bueno, se separa eso por el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. Pues, ustedes cuando revisen anatomía, pues se van a dar cuenta que tiene que todo órgano que nosotros vamos a estudiar, lo estudiamos con relaciones y todo eso, ¿ok? Entonces, solo eso para mencionar. Eh, Superiormente esta base, ¿ok? Va a ir hacia la bifurcación del tronco pulmonar y hacia abajo o inferiormente hacia el surco coronario. Esa es su división. Muy bien, antes de olvidarme también, discúlpenme que esté medio desordenado, pero aquí nosotros tendríamos que también recordar una estructura, ¿sí? Hablando sobre todo para orientarnos hacia el EKG, que es la trabécula septomarginal. Ustedes, yo estoy seguro de que sí conocen esta estructura, pero la conocen con otro nombre, la famosa banda moderadora, ¿verdad? Y en realidad, ¿qué es la banda moderadora? Es importantísima, sí, para orientarnos en el estudio del EKG. Anatómicamente hablando, pues es un punto de reparo, es una pregunta muy constante. Creo que a todos en algún momento nos han preguntado sobre la banda moderadora, ¿ok? Pero es un gas muscular. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el ventrículo derecho, ¿ya? Se encuentra en el ventrículo derecho y tiene una rama derecha del fascículo atrioventricular. Y ahí es donde está su importancia para el estudio anatómico del corazón vinculado hacia el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esta banda moderadora constituye pues un atajo, ¿ok? A través de la cavidad del ventrículo para facilitar que el tiempo de conducción, recordemos eso, el tiempo de conducción, ¿ok? Eh, sea menor, ¿de acuerdo? Y eso permite una contracción coordinada. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo a grosso modo por aquí. El nodo aurículo ventricular, no sé si se esté viendo, vamos a cambiar de color a algo que sí se pueda ver, supongo que el celeste se ve más. Bueno, espero que sí. Entonces, el nodo aurículo ventricular tiene sus ramitas, todo, ¿no? Y llega
el nodo sinusal llega al nodo auriculoventricular, ¿verdad? Y acá hay un retraso para poder polarizar o para poder brindar el potencial de acción a todas estas células que están por aquí. Entonces, no es lo mismo que el impulso pase de frente, ¿ok? A que el impulso llegue aquí, se modere aquí y aquí haya un retraso, ¿ya? Esa es la parte importante que tendríamos que recordar. Vamos a continuar entonces con las demás descripciones. Ahora, para la cara anterior también tiene un nombrecito, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Externo, esternocostal, ¿no? Bueno, eso es lógico. Creo que a veces entendemos anatomía ya cuando terminamos el curso, que eso es lo peor. Ahora todo parece fácil, ¿no? Bueno, entonces la cara anterior del corazón eh, es la cara esternocostal y en realidad tiene relación con el ventrículo derecho. Muy bien, eso es lo que deberíamos recordar. Hay impresiones, sí, hay surcos, sí, chicos, no hay ningún problema con eso, pero solo recordemos eso, ¿vale? Cara anterior, ventrículo derecho, no hay más. Ahora, la cara inferior es la cara diafragmática, también la conocemos como la cara diafragmática. Creo que la tilde se fue por otro lado. Ya, muy bien. La cara diafragmática, ¿verdad? Entonces, esta cara diafragmática tiene el compromiso de ventrículo izquierdo más un cachito del ventrículo derecho también. Y ahí está pues el centro tendinoso del diafragma. Entonces, es fácil, ¿no? Súper fácil de recordar. Cara inferior tiene contacto con el diafragma. Perfecto, no hay nada más que decir ahí. Ahora, tenemos caras derechas e izquierdas, ¿no? Entonces, ahí también son caras laterales o caras pulmonares, también las conocen. Laterales o caras pulmonares, ¿de acuerdo? Ahora, la cara pulmonar derecha, ¿de acuerdo? Está en relación, obviamente, con el atrio derecho. Y en la cara pulmonar izquierda, con el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué tiene de característica o qué tendríamos que mencionar? Que en el pulmón izquierdo eh, está la impresión cardíaca en ese mismo pulmón, ¿ya? Para mencionarlo así. Ahora, en los bordes, pues tenemos un borde superior, inferior, derecho e izquierdo. El borde derecho, por lo general, es un borde casi convexo, ¿ok? Vinculado hacia la aurícula derecha, y sobre todo tiene una extensión importante entre la vena cava superior, ¿de acuerdo? Que está por aquí, y la vena cava inferior que está anteriormente a esto, ¿no? Esa es su extensión. Ahora, para el borde inferior, es un borde ya casi horizontal, muy bien. Y como les menciono, esta relación nunca nos vamos a olvidar. Casi todo del ventrículo derecho con un poquito del ventrículo izquierdo, en el caso del borde, muy bien. Ahora, el borde izquierdo tiene otras características. El borde izquierdo, pues, es un borde oblicuo, casi vertical, también nos menciona, y está en relación, obviamente, con el ventrículo izquierdo y la orejuela izquierda. Y ya el borde superior sí tiene que ver con las aurículas, con las orejuelas derechas e izquierdas, muy bien. También tiene una relación con la aorta descendente, no nos olvidemos de eso, y también con el tronco pulmonar, ¿ya? Del borde superior de la vena cava superior, y bueno, esa vena cava superior está así por el lado derecho de este borde, ¿ya? Son relaciones anatómicas que particularmente yo creo que deberíamos recordar, sobre todo el tema de las caras, ¿ya? El tema de las caras. A ver, ¿qué sigue de aquí? La vascularización. Antes de hablar de la vascularización, aquí quería mencionarles algo que casi siempre viene en las preguntas, que es el famoso triángulo de Koch, ¿no? Y es famoso no necesariamente porque tenga alguna característica particular, ¿no? Pero sí es porque es muy preguntado y porque tiene la conjunción de varias estructuras. Yo siempre le dije el triángulo de las tres T's. ¿Por qué? Porque este triángulo de Koch se forma por el tendón de Todaro, ¿ok? El tendón de Todaro. ¿Qué más? La válvula septal, la válvula septal de la tricuspidia. Muy bien. Y una última T. ¿Cuál era esa T? La última T, la de Tevesio, ¿no? Que también es una
Es la válvula del seno coronario. Ahí hay varias preguntas en algún examen de anatomía, todo eso, hay varias preguntas en eso que hemos hecho. Y ya para la vena cava superior, el otro seno, la otra válvula, ¿cuál era? La de Eustaquio, ¿verdad? Yo sé que en sus casas están recordando toda su anatomía 1, 2. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver un poco de vascularización. Ya creo que todavía estamos bien en el tiempo. Esto es una imagen muy educativa, creo, porque nos ayuda a ver sobre todo las relaciones y sobre todo la dirección en la cual o sea, tanto es la llegada de la sangre como la posterior propulsión de la misma. Nunca nos olvidemos sobre todo de las relaciones entre las cámaras aurículo-ventriculares y sus correspondientes válvulas, ¿no? Nunca olvidemos eso. Para la izquierda, mitral, con una I, bueno, yo me acordaba así, para la derecha ya una tricuspidia, ¿verdad? Em, Eso es lo que deberíamos recordar en esa parte. Ahora, cuando nosotros hablamos de vascularización, nos vamos a centrar en el sistema coronario, sobre todo, ¿no? La parte más importante, el sistema coronario, que es la irrigación arterial del corazón. Entonces, estas arterias coronarias, yo sé que ustedes me van a decir, son las primeras ramas de qué arteria, pues de la otra más importante, ¿no? De la aorta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función? La función de estas arterias coronarias es irrigar el corazón en sí, es irrigar el músculo cardíaco, el miocardio y sobre todo el epicardio. Pero me preguntarán, ¿y el endocardio cómo? Bueno, la literatura nos menciona que el endocardio se puede se vasculariza, se irriga por continuidad o contigüidad, como ustedes quieran llamarlo. Eh, Tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda son ramas que nacen o son arterias que nacen de los senos aórticos, justamente cuando la arteria aorta está ascendiendo, ¿no? Eh, ¿Qué más tendríamos que mencionar ahí? Que las arterias coronarias van a irrigar tanto a las aurículas derechas como a las izquierdas. Sin embargo, no deberíamos olvidar que las ramas atriales, ¿ok? Suelen ser cortas y no se van a poder observar, por ejemplo, en la disección de un corazón de un cadáver. Ya era una nota anatómica que deberíamos haber recordado, que deberíamos recordar. Entonces nosotros tenemos, como ya les mencioné, chicos, una arteria coronaria derecha y una izquierda. Muy bien, entonces la derecha la vamos a hacer con otro color para poder ubicarnos. Esta coronaria derecha, chicos, tiene mucha importancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta coronaria derecha, por ejemplo, está muy vinculada con las arritmias, ¿ya? Hay preguntitas tipo ENAM, tipo de salud, esas cosas, residencia, que me imagino que muchos ya están revisando, que la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la arteria? O hay un problema de una arritmia, señale usted cuál es la arteria probablemente afectada. En este caso, nosotros tendríamos que responder que es la arteria coronaria derecha. Me van a preguntar por qué. Bueno, les voy adelantando. Esta arteria coronaria derecha tiene sobre todo principal irrigación, o tiene la principal irrigación tanto para el nódulo sinusal o sinoatrial, como ustedes quieran decirle, y también para el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? Por eso es importante. Si afecta, no hay irrigación y probablemente esos dos marcapasos, que son los principales, tanto bueno, el principal de todos es el sinoauricular o el sinoatrial, entonces tendrían alguna afectación, ¿no? Eso es lógico. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esta arteria coronaria derecha, usted, bueno, anatómicamente hablando, eh, tiene todo un trayecto, pasa por algunos surcos, que viene por la marginal, ¿ok? Que tiene, tiene varias trayectorias y varias descripciones. Lo que a mí sí me gustaría mencionar es esto, ¿no? Que tiene la irrigación para el nodo para el nodo sinoatrial y para el nodo aurículo ventricular, ¿ya?
Eso es lo que a mí me interesaría mencionar desde el principio. Eh, no solo es la coronaria derecha, ya la circunfleja también tiene un porcentaje que posteriormente lo vamos a hablar. Pero sobre todo o sea, lo importante es que recordemos eso, ¿no? Que tiene esa relación. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos mencionar de la arteria coronaria derecha? ¿Que es importante para el sistema de conducción del corazón? Sí, también. ¿Se sigue viendo las diapositivas o ya me salí? No, creo que sí, ¿no? Ah, sí, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Estaba medio preocupado porque me salió otras cosas. Muy bien. Eh, incluso se habla de las dominancias también, ¿no? Que eso lo vamos a ver posteriormente. Ya, para resumir, chicos, para no demorarnos mucho. Entonces, la arteria coronaria derecha irriga ¿qué? Irriga la aurícula derecha. Vamos a poner por aquí, ¿ya? Irriga. Muy bien. Irriga la aurícula derecha, el mayor porcentaje del ventrículo derecho. Muy bien. El tercio posterior nos mencionan. El tercio posterior, ¿de qué? Del tabique interventricular, muy bien. Y como ya les había mencionado, el nodo sinoauricular, más o menos en el 60% de las personas, otras literaturas dicen 70, algunas, en algún momento leí 80, ya, pero 60. Y el nodo auriculoventricular en el 80% de la población, ¿ya? Eso es importante. Ahora, por otro lado, perdón, la arteria coronaria izquierda, la vamos a poner aquí en celeste. La vena coronaria izquierda se origina, por ejemplo, bueno, se origina en el seno aórtico izquierdo, como ya les había mencionado, pasa entre la orejuela izquierda y va a discurrir posteriormente por el surco coronario, como ya habíamos mencionado. Acá, por ejemplo, nos dicen que en un 40% de las personas, la rama que va a irrigar al nodulito sinoauricular parte de una ramita de estas, de esta coronaria izquierda. Porque ustedes recordarán que la coronaria izquierda se va a dividir en una circunfleja, ¿no? En una circunfleja. Entonces, muchos mencionan que el 40% de las personas, esta circunfleja va a irrigar al 40% al nodo sinoauricular, ¿ya? Pero chicos, si ustedes les preguntan cuál es la arteria que irriga, ustedes siempre quédense con la coronaria derecha, ya no importa. La pregunta siempre, la respuesta va a ser esa, ¿ya? A menos que sea un examen escrito, pero no, ahí sí pueden palabrear y decir que la circunfleja tiene un 40% y todo. Muy bien. Tiene otras, esa es la rama circunfleja, miren, aquí está, perdón, me confundí. Muy bien. ¿Qué más podríamos mencionar? Su irrigación, sobre todo, ¿no? Que es lo que más nos importa. La irrigación de la arteria coronaria izquierda. Ya bueno, la aurícula izquierda, obviamente, la mayor parte del ventrículo izquierdo también. Muy bien. Si la coronaria derecha irrigaba el tercio posterior, esta va a irrigar los 2 tercios anteriores, ¿verdad? Los tercios anteriores del tabique interventricular. Incluso es importante también porque esta coronaria izquierda, chicos, llega a irrigar al fascículo aurículo-ventricular de ese sistema de conducción del que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque esta coronaria izquierda tiene unas ramitas, estas ramitas, las ramitas setales, también les llaman ramitas perforantes, interventriculares, ¿ya? Entonces esas son las que van a ayudar a irrigar el fascículo interventricular. Y finalmente el 40% de los nódulos
sino auriculares, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahí, bueno, ya habíamos visto. Aquí quería compartirles algunas cosas importantes. Por ejemplo, tenemos una arteria descendente anterior, ¿ok? Una arteria descendente anterior. Y esa arteria descendente anterior vamos a tener que es la que más se obstruye o la que más se tapa, ¿ya? La que más se tapa. La que da más arritmias, ya la mencioné. ¿Cuál era? La arteria coronaria derecha, ¿verdad? La arteria coronaria derecha. Esta arteria descendente anterior también es la que se vincula con la mayoría de shocks cardiogénicos, ¿ok? También. Y también con rotura cardíaca, ¿ya? Así que ahí mínimo son 3 preguntas que ustedes podrían responder sin ningún problema si en el caso vinieran, ¿no? La descendente anterior es la que más se obstruye, la que tiene más relación con shock cardiogénico y sobre todo también con la rotura cardíaca. Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen un infarto, ¿ya? Por ejemplo, un infarto con presencia de bradicardia o alteración del ritmo, ¿en cuál estarían pensando? En esta de aquí, ¿verdad? En la arteria coronaria derecha. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, esto es una imagen clarita del Néter, bueno, no tan clara, ¿no? Pero sí es clásica del Néter. Aquí tendríamos que hablar un poquito sobre el drenaje venoso del corazón. Eh, la particular y lo que yo quiero que se lleven esta noche es de que el corazón se va a drenar, sobre todo porque todas estas venitas que están en nuestro corazón van a ir o van a desembocar hacia el seno coronario, ¿ok? Y parcialmente o sea, la mayor, vamos a ponerlo por aquí mejor, el mayor porcentaje hacia el seno coronario y un menor porcentaje muy mínimo iría hacia el atrio derecho, hacia a la aurícula derecha, ¿ok? Esa relación paralela, lo que tendríamos que ver con la irrigación. Y el seno coronario, bueno, obviamente el seno coronario es la vena principal del corazón. Eh, Va a recibir esta venita que está aquí, que nosotros la vemos aquí, miren. Esta vena cardíaca magna es la que va a ir, o la que va a ir, claro, va a ir hacia el seno coronario, ¿no? Sobre todo, bueno, no sobre todo, sino por dónde va a ir por el lado izquierdo, ¿ok? Por el lado izquierdo. Um, Esta vena cardíaca magna, yo recuerdo que para las revisiones de anatomía tenían porciones importantes, ¿no? Tenía una primera porción eh, que también tenía el nombre de la vena interventricular anterior, ¿verdad? Tenía esa venita y nos mencionaban que esa venita iniciaba muy cerca del vértice del corazón, ¿okay? Que habíamos revisado anteriormente, y ascendía con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Muy bien. Entonces, ya para el surco coronario, que estamos viendo por ahí, para el surco coronario ya se creaba o se estudiaba la segunda porción de esta ramita. Y esa segunda porción lo que hacía era ir por el lado izquierdo, recuerdo, con la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, y es ahí donde llegaba al seno coronario. Pero no era importante por el trayecto, sino que yo recuerdo que esta parte, la segunda porción, era importante porque pasaba un hecho, bueno, creo que Testil lo describía como extraordinario, porque mencionaba que tanto arteria como vena iban hacia la misma dirección, lo que no ocurre siempre, ¿no? Con el flujo, sobre todo. Entonces, recordar eso, sí, creo que nos ayudaría un poquito también. Eh, entonces entendamos que la vena cardíaca magna lo que va a hacer es drenar las áreas del corazón irrigadas por la arteria coronaria izquierda.
De ahí nosotros tenemos venas cardíacas medias, las oblicuas del arco del atrio izquierdo, también la vena de Marshall, ¿no? Se la conoció como la vena de Marshall. Eh, Finalmente, ya para casi terminar el tema de vascularización, estoy todavía creo con el tiempo, vamos a hablar sobre el drenaje linfático, ¿no? El drenaje linfático deberíamos solo recordar que tanto los vasos linfáticos de nuestro corazón, ¿ok? Vamos a poner aquí linfático, como también los vasitos que se encuentran subendocárdicamente, van a drenar hacia algo que se lo conoce como el plexo linfático subpericárdico, ¿ok? Subepicárdico no, pericárdico, ¿de acuerdo? Subpericárdico. Muy bien, hacia el seno, hacia el plexo linfático subpericárdico. Estos van hacia el surco coronario, sí, y van a seguir el trayecto de las arterias coronarias. Ya este se suma un único vasito también, que es un vaso linfático único. Pero ese vaso linfático único era la sumatoria o era la unión de varios vasitos también. Y estas iban más o menos por el tronco pulmonar, la aurícula izquierda, y se iba hacia los nódulos. Habían unos nódulos linfáticos, creo que eran los inferiores. Iban hacia los nódulos traqueobronquiales inferiores, ¿ya? Para drenaje linfático. Muy bien. Entonces, llegamos a la parte que nos interesa más para el estudio de la electrocardiografía, que es el sistema de estimulación, conducción y regulación del corazón. Lo que deberíamos recordar acá, chicos, es sobre todo las partes principales, ¿no? ¿Cuáles son las partes principales que tenemos acá? El nódulo sinusal, que bueno, esa es la ubicación que nos dan para el nodulillo. Se dice que está ubicado anterolateralmente, justamente profundo al epicardio, en la unión de la vena cava superior, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Esa es una relación importante. Vena cava superior y el atrio derecho, cerca del extremo superior del surco terminal. ¿Cuál es la que irriga o cuál es qué arteria irriga el nódulo sinusal? Pues miren, la creatividad de los anatomistas le dijeron la arteria del nódulo sinusal. Esa arteria del nódulo sinusal ya habíamos mencionado que era originalmente pues el 60%, ¿ya? Solo para recordar nuevamente, de la arteria coronaria derecha, o sea, en el 60% de las personas, y por otro lado, en el 40% de las personas, este seno se irrigaba por la coronaria izquierda. ¿Qué más tendríamos que mencionar aquí? Ah, que este tejido, ¿ok? Que el nódulo sinusal está compuesto de tejido nodal, que es un tejido altamente especializado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la acumulación o es la sumatoria, es el conjunto de fibras musculares cardíacas especializadas y sobre todo de tejido conectivo, ¿ya? Entonces es importante porque sí es un sistema especializado. Ah, el nódulo sinusal tiene una inervación importante, tanto de la parte simpática que lo que hace es acelerar, en resumen, y de la parte parasimpático que lo que va a hacer es inhibir, ¿ok? El sistema simpático del sistema nervioso autónomo lo que hace es pues estimular, excitar, acelerar la frecuencia cardíaca, el ritmo, ¿ok? Y por otro lado, el parasimpático lo que hace es frenar para que esa frecuencia pueda llegar a volver a ser la frecuencia basal que tiene. Entonces, posteriormente, este nódulo sinoatrial o sinoauricular, como ustedes quieran llamarlo, no es importante que tengamos tanto problema con eso, va a tener que ir o tiene ramificaciones hacia allá el nódulo atrioventricular, pero antes de eso necesita poder compartir ciertos ramos para que la aurícula derecha y la aurícula izquierda puedan también contraerse y puedan recibir el potencial de acción. Entonces ahí nosotros vemos los tractos internodulares, anterior, mediano y posterior,
Torel, Weichenbach y Bachmann, ¿no? Llegan al nódulo auriculoventricular y ya en el nódulo auriculoventricular sí es una agrupación más pequeña, o sea, es un nodulillo un poquito más pequeño, es el segundo marcapaso de nuestro corazón y se ubica cerca al orificio del seno coronario. Muy bien, entonces todas estas señales, yo quiero que ustedes lo recuerden, todas estas señales se van a compartir o van a llegar a través de una conducción miogénica o miógena, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la conducción se da gracias al músculo cardíaco. Este nódulo atrioventricular, chicos, tiene la irrigación de la arteria del nódulo auriculoventricular, que sobre todo para fines de preguntas, siempre respondan arteria coronaria derecha, por favor, ¿sí? Eso es lo más importante que me gustaría que se quede claro esta noche. Por otro lado, vamos a mencionar que en su trayecto, bueno, ya acaba de pasar, ¿ok? Va a venir el fascículo atrioventricular, ¿de acuerdo? Y se va a ramificar hacia el haz de His, o sea, este es el haz de His y esta ramificación, tanto es una ramificación izquierda como derecha. ¿Para qué? Para que gracias a la conducción miógena se puedan, puedan ser, eh, puedan ser estimuladas por el potencial de acción todas estas células, todos esos miocardiocitos. ¿Ok? Posteriormente a eso, ¿qué va a pasar? Que hay ramas subendocárdicas o también conocidas como las fibras de Purkinje, que lo que hacen es ir y ramificarse en los ventrículos respectivos, ¿ok? Entonces, las ramas subendocárdicas de la rama derecha que tenemos por aquí, lo que van a hacer es estimular el músculo del tabique interventricular, el músculo papilar anterior a través de la trabécula septomarginal, que es la que les había mencionado, más conocida como banda moderadora, y también para poder inervar o para poder llegar hacia la pared del ventrículo derecho. Por otro lado, la ramificación izquierda de este haz va a dar hasta 6 haces más pequeños, ¿ya? Hasta 6. Y estas son las ramas subendocárdicas que van a estimular también al tabique interventricular, a los músculos papilares, ¿ya? Recuerden, por este lado estaba anterior, esto era anterior y posterior, muy bien, y sobre todo a la pared del ventrículo izquierdo que ustedes pueden estar viendo aquí. La irrigación, bueno, ya como les había mencionado, es la arteria del nódulo auriculoventricular, pero siempre tiene el 80% de la arteria coronaria derecha. Muy bien. Entonces, siempre recordar eso, ¿no? Arteria coronaria derecha, nódulo sinusal y nódulo atrioventricular. Eso es lo que deberíamos recordar. Muy bien, entonces aquí está un poco, bueno, es un dibujito que también nos puede ayudar un poco más. Y para hacer un resumen sobre estas características, el nódulo sinoauricular inicia un impulso, recordamos eso, que es conducido rápidamente hacia las fibras musculares cardíacas de los atrios y provoca la contracción de los mismos. Ahora, ese impulso llega hacia el nódulo sinoauricular, ¿okay? Desde el nódulo sinoauricular hacia el nódulo auriculoventricular, y desde ahí, a través del fascículo atrioventricular y sus ramas, tanto derecha como izquierda, y sus proyecciones subendocárdicas, pueden llegar a inervar los músculos papilares y las paredes de los ventrículos para que todas puedan ser, eh, para que todas puedan recibir ese potencial de acción. Entonces, aquí sí me gustaría mencionarles que cada una de esas estructuras tiene un ritmo o tiene una velocidad, unos latidos, ¿ok? Entonces, el nodo sinusal, que también es el conocido como el marcapaso principal del corazón, tiene un ritmo de 60-90, otros dicen de 60-100. Y miren, oh, qué coincidencia, se compara o se iguala con la frecuencia cardíaca normal, ¿no? Muy bien. Entonces, el nódulo auriculoventricular
tiene una frecuencia mucho más bajita, que es del 40 al 50 latidos por minuto, el haz de His mucho más bajito, de 30 a 40, y las fibras de Purkinje, por último, de 15 a 30. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo unos latidos menos de 40, por ejemplo, menos de 40 latidos por minuto? Esto es una bradicardia severa, chicos. Casi, casi, perdón, bradicardia severa. Esto es casi, casi ya incompatible con la vida, ¿no? Imposible ya. Eh, no, no nos ayudaría en nada. Um, si bien es cierto, chicos, aquí nos gana el nodo sinusal, gana por mucho hacia las fibras de Purkinje por el ritmo, por los latidos. La velocidad de propagación es inversa, ¿ok? La mayor velocidad de propagación se encuentra en las fibras de Purkinje, ¿ya? Recordar eso. Muy bien, ¿qué más tenemos para revisar? Son 8:56, todavía estamos en la hora, hemos empezado 8:10. Vamos a hablar, chicos, entonces un poquito del ciclo cardíaco. Para empezar, tenemos que recordar que nuestras células tienen potenciales de reposo y tienen potenciales de acción, ¿cierto? Entonces vamos a recordar eso primero. El potencial de reposo, por ejemplo, del sino auricular, del nodo sino auricular y del nódulo sinoventricular, perdón, del aurículo ventricular, ¿ok? Tiene más o menos un potencial de acción desde menos 60 a menos 50 milivoltios, ¿ya? Pero todas las demás células, todo el sistema de His o His-Purkinje, como quieran llamarlo, todo lo demás, ¿ya? Vamos a poner aquí todo lo demás tiene un potencial de reposo de menos 80 milivoltios hacia menos 90 milivoltios, ¿ya? Para recordar eso. Entonces, nuestras células cardíacas tienen propiedades y deberían tener propiedades para que el corazón funcione así. ¿Por qué? Porque estas células tienen que tener propiedades como, por ejemplo, la excitabilidad, la conducción, la refractariedad y el automatismo. Entonces, nosotros habíamos visto cuando hablamos sobre el concepto principal de qué es el corazón, habíamos visto que era un órgano autorregulable, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de las células cardíacas, lo que yo quiero que recuerden es una estructura llamadas discos, discos intercalares o discos intercalados. Yo no sé si ustedes pueden o ustedes recuerdan que en las neuronas nosotros teníamos unas estructuras particulares, características, llamadas los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier. ¿Sí me están escuchando? Porque creo que se fue la señal. Sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Muy bien, entonces continuamos. En las neuronas, para hacer un poco bueno, para extrapolar esto, habían unas formaciones conocidas como los nódulos de Rambier, y lo que permitían los nódulos de Rambier, después de que el impulso llegaba por el soma, pasaba por la dendritas, se iba hacia el axón, estos axones estaban llenos de puntitos conocidos como los nódulos de Rambier, y lo que se hacía era una velocidad saltatoria, o un impulso saltatorio, un movimiento saltatorio, yo creo que sí lo recordamos. Entonces, estos discos intercalados tienen como que una particular función muy parecida a estos nódulos de Rambier. Porque estos discos intercalados, chicos, son membranas, ustedes deben recordar que son membranas celulares que separaban las células musculares cardíacas individuales. ¿Ya? Estamos hablando de toda una fibra, hay varias células musculares cardíacas por sí solas. ¿Y qué es lo que hacía esto? Que todos los potenciales de acción viajaban fácilmente de una célula a otra por estos discos intercalados, ¿ok? Entonces, discos intercalados en corazón es igual que nódulos de Rambier en neuronas, perfecto. Recordar otra cosa, el músculo cardíaco en sí, chicos, es un sinsitio. Bueno, si ustedes vamos a citar ahí a Guyton,
Guyton menciona que el músculo cardíaco en sí es un sinsitio de muchas células conectadas que, si bien, o sea, si hay un impulso que logra excitar a una de estas células, solo a una, el potencial de acción tiene la capacidad y la libertad de propagarse rápidamente hacia todas las demás. ¿Ya? Entonces, recordemos eso. ¿Va? Muy bien, perfecto. Eh, Incluso, no es solo un sinsitio, o sea, general, ¿no? Había un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular, y eso se formaba, o perdón, claro, se diferenciaba. Muy bien, entonces, ya para hablar de ciclo cardíaco, vemos una diapo más, y creo que hemos completado el objetivo de hoy. Dentro del ciclo cardíaco, ¿ok? Perdón, sí, bueno, dentro del ciclo cardíaco nosotros tendríamos que ver primero los potenciales de membrana y el tiempo y su relación. ¿Por qué? Porque esto tiene una característica importante. Tiene fases. Ustedes pueden ver acá fase 0, fase 1, fase 2, la fase 3 y la fase 4. Yo puedo hablar un montón de fisiología, pero lo que yo quiero que recordemos esta noche es lo siguiente. Durante la fase 0, chicos, por favor, ¿qué es lo que entra en nuestra celulita? Sodio, ¿verdad? Sodio. Durante la fase 1 hacia la 2, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué sale de nuestra célula? Sale potasio. Pero a la vez, ¿qué entra? Entra calcio, ¿verdad? Entra calcio. Perfecto. Ah, esta fase 1 es también la fase conocida como la repolarización inicial, ¿verdad? Pero ya para la fase 3 va a salir nuevamente, sigue saliendo sodio. Y ya en la fase 4 se equilibra tanto perdón, acá salía sodio y aquí se está equilibrando tanto la salida del sodio como la entrada del potasio. Pero, Arturo, ya me confundiste. Bueno, sí, yo también me confundí un poco, pero no se preocupen, chicos. Lo que quiero que recordemos aquí es lo siguiente. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de aquí. Eh, Tenemos tanto miocardio auricular, de moradito, y miocardio ventricular de verde, ¿ya? Y ustedes van a recordar ahí que hay una meseta larga, ¿no? Hay una meseta larga. Y esto se da porque no solo se han abierto unos canales, sino los canales rápidos, porque ustedes recordarán que hay canales rápidos, pero en este caso, para la fibra cardíaca, también se abren al mismo tiempo los canales lentos. Y esos canales lentos son los que permiten esta meseta, ¿ya? Pregunta, siempre a veces preguntan esa partecita. Ahora, dentro del miocardio auricular, en la fase 0, ¿ok? En la fase 0, del potencial de acción del que estamos hablando en la fase 0, todas las células van a corresponder a qué parte del electrocardiograma. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, o bueno, lo van a ver ustedes en la siguiente clase. Corresponde a la onda P. Fase 0, onda P. ¿Ok? Ahora, la fase 2 representa auricularmente un intervalo, el intervalo PR. Y ese intervalo PR, ya les voy adelantando, que representa la velocidad de conducción a través del fascículo, eh, no es el fascículo, a través del nódulo auriculoventricular. ¿Ok? Y por otro lado, en la fase 3, se representa aquí la onda T. ¿Ya? ¿Por qué? Por la repolarización auricular. Muy bien. Pero para hablar del miocardio ventricular, también tiene ciertas fases. O bueno, tiene una relación con las fases. Por ejemplo, en la fase 0 de este potencial de acción, todas las células que están en el ventrículo o en los ventrículos corresponden al complejo
QRS, que también lo van a ver posteriormente. Y la fase 2 ya corresponde al segmento ST. Finalmente, bueno, acá también la onda T, ¿ya? También se corresponde con la onda T. Muy bien. Y finalmente, chicos, vamos a borrar esto por acá. Este cuadrito es muy importante, ¿ya? Este cuadrito sí es muy importante porque nos va a ayudar a fijar ciertos conocimientos que ya deberíamos llevar listos para la siguiente clase, ¿ok? Eh, en verde, en un verde muy chillón, acá abajito, ustedes pueden ver el electrocardiograma, ¿sí? El trazado de un electrocardiograma, su onda P, su complejo QRS, segmento ST, su onda T. Muy bien. Pero también tenemos el trazado de un fonocardiograma, que es lo que nosotros conocemos como el famoso loop-doop. ¿Recuerdan? Sí, cuando nos enseñan cardiología, nos dicen que el corazón suena como un loop-doop. Muy bien. Entonces, aquí para empezar, tendríamos que ver ya dentro del ciclo cardíaco, que vamos a dividir el ciclo cardíaco en dos partes importantes. Una sístole, vamos a cambiar de color por aquí. Una sístole y una diástole. Muy bien, una sístole y una diástole. Y estos van a estar divididos por dos ruidos importantes, el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, ¿a qué le corresponde, chicos? ¿A qué le corresponde? Al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? Nunca se olviden, a veces es pregunta. Primer ruido cardíaco es cierre de válvulas aurículo-ventriculares. Y el segundo ruido cardíaco le corresponde ya al cierre de las sigmoideas. Muy bien, al cierre de las sigmoideas. Aquí dice close, close. Muy bien. Pero no queda ahí, sino que la sístole se va a dividir en una etapa de contracción isovolumétrica y en una etapa de eyección. Muy bien. Y la diástole, por su parte, se va a encontrar con una etapa de relajación isovolumétrica, de llenado ventricular rápido y finalmente de una contracción ventricular. Nosotros podríamos escuchar ahí el famoso tercer ruido cardíaco, que puede ser fisiológico o que también puede ser patológico. Fisiológico, por ejemplo, en gestantes. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en gestantes, más o menos después de las 20 semanas, el volumen sanguíneo aumenta. Y ahí podríamos escuchar un tercer ruido cardíaco. ¿En qué otros pacientes? En un paciente que es velocista, por ejemplo, que es un deportista de alta competencia, podríamos encontrar. Eh, pero patológico ya lo podríamos encontrar, por ejemplo, en un paciente con una anemia, ¿ya? O en un paciente con alguna insuficiencia cardíaca. Y ahí tendríamos que recordar que el tercer ruido cardíaco constituye uno de los criterios de Framingham, ¿ya? Eso, bueno, no sé, lo vamos a ver posteriormente, supongo. Y para la contracción auricular, ahí sí podríamos escuchar el cuarto ruido cardíaco. Ya, sobre todo ya cuando ahí la insuficiencia cardíaca sí está ya demostrada y, bueno, en realidad se diría una insuficiencia cardíaca ya instalada. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que recordar? Ya. Antes de olvidarme, vamos a retroceder un poquito, chicos, para encontrar una imagen que nos pueda ayudar a explicarles algo que me he olvidado.
Ya, aquí, yo creo que esta imagen está perfecta para que nos ayude un poco con esta explicación. Entonces, chicos, cuando la sangre llega hacia las aurículas, ¿ok? Yo quiero que se entienda una parte que sin necesidad de que las aurículas se contraigan, sin necesidad de eso, la sangre va a pasar directamente, más o menos, en un 80% hacia los ventrículos. Ya para la contracción se le agrega el 20%. Quería mencionarlo porque en algún en algún banco encontré esa acotación. ¿Ya? Quería mencionar eso. Entonces, esa es toda la anatomía y la fisiología que nosotros tendríamos que recordar para que la siguiente clase, que ya es electrocardiograma normal, nosotros podamos entender tanto las caras del corazón y qué cosas se ven afectadas durante algunos sucesos, ¿ya? Entonces sí deberíamos recordar sobre todo las caras del corazón y las irrigaciones del mismo. Creo que estoy en el tiempo. Sí, justo en el tiempo. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Excelente, Arturo, muchas gracias. Es todo, creo, muy entendible y bueno, también muchas gracias a todos, chicos, por su participación, por estar presentes y Gracias nuevamente, Rosario, y bueno, cuídense bastante a todos. Pónganse sus vacunas, por favor, que tenemos que volver a la presencialidad pronto. Adiós.